Creativo Sheila, buenos días alumnos. Lautzawech, ¿cómo estás? Espero que el día de hoy cada uno individualmente me pueda contestar Uts Matiush. Bien, gracias. El día de hoy vamos a ver un tema que hemos hablado a lo largo de todo el tiempo de estudio y es la base de la sociedad. A ver, ¿quién me dice qué tema es? ¿Quiero escuchar? Bien, la familia. Vamos a aprender a decir 6 personajes de la familia y el más importante para mí, bueno, no sé si para ustedes, es mamá. Entonces, mamá se dice teer. Y aquí es el momento donde vamos a aprender sobre el sustantivo poseído en idioma cachiquel. Más adelante lo vamos a ver bien. Ahorita solo pincelazos. Entonces, por ejemplo, yo quiero decir mi mamá. Para decir mi mamá, en español yo digo mi como adjetivo posesivo y mamá como sustantivo común, y son dos palabras distintas. Yo digo mi mamá, pero en idioma cachiquel es muy diferente. La palabra se unifica. Si yo digo mamá es teer y yo voy a decir mi mamá, se va a decir nute, junto, se escribe junto. Si voy a decir yo papá, voy a decir tataaj. Y si voy a decir mi papá, yo voy a decir nutata, mi papá. Juntos, se escribe nutata. Si voy a decir abuela, atita. Y si voy a decir mi abuela, va a ser guatit, la palabra junta. Guatit, mi abuela. Voy a aprender a decir abuelo. Abuelo se dice mama, pero al momento de decir mi abuelo, yo voy a decir nu mamá. No mamá. Si voy a decir mi hermano grande, no se dice solamente hermano, sino que dice mi hermano grande. Yo voy a decir mi malaché. Pero si voy a decir mi hermano grande, mi malaché va a ser, aclarando, mi malaché va a ser hermano grande. Si voy a decir yo mi hermano grande, voy a decir no ni mal. Y para decir hermano pequeño se va a decir chacalachel. Chak a la shell. Y para decir mi hermano pequeño se va a decir nuchak, nuchak. Espero que haya sido de importancia este contenido del día de hoy. Les mando un fuerte abrazo. Kerika, que Dios los bendiga.